Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que ya están con nosotros. Vamos a iniciar nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras por los Salmos 72, 73 y 74. Salmo capítulo 72. Oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará tu pueblo con justicia, y tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará los hijos del menesteroso, y quebrantará al violento. Temer te han mientras duren el sol y la luna, por generación de generaciones. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Y dominará de mar a mar, y desde el río hasta los cabos de la tierra. Delante de él se postrarán los etíopes, y sus enemigos lamerán la tierra. Los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes. Los reyes de Seba ofrecerán dones, y arrodillarse han a él todos los reyes. Le servirán todas las gentes, porque él librará al menesteroso de que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará las almas de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa en sus ojos, y vivirá y darásele del oro de Seba, y oraráse por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puño de grano en tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, perpetuaráse su nombre mientras el sol dure, y benditas serán en él todas las gentes. Llamarlo han bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, que solo hace maravillas, y bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Bueno, tenemos este hermoso salmo, salmo número 72. Ya vamos llegando casi a la mitad del libro de los salmos, pues recordemos que contiene 150 salmos y al llegar al salmo 75, pues ya estaremos a la mitad de este libro. Y bueno, haciéndonos referencia al salmo 72, que se refiere a la gloria y a la universalidad del reino del Mesías. Este es un salmo muy especial, pues es un salmo que según la Biblia es un salmo para Salomón. Se dice que más de 1005 cánticos fueron escritos por Salomón, así como nos hace referencia Primera de Reyes 4:32, pero solamente se le dedican 2 salmos a Salomón, que son precisamente el Salmo 72 y el Salmo 127. En este salmo podemos entonces contemplar la belleza o el deber que se debe manifestar en los gobiernos monárquicos o democráticos, que es precisamente el de servir al pueblo y el de ayudar a los menesterosos y a los afligidos. Comenzamos con estos versículos donde nos hacen referencia a los juicios al rey. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Es decir, que puedan ser instrumentos que obren, que hablen verdad y que juzguen piamente, pues él, precisamente, el que ha sido nombrado rey, debe juzgar a su pueblo con justicia, y aquellos afligidos deben ver en él el justo juicio, porque los montes
llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Es decir, aquellos que están en posición más alta, en posiciones de reconocimiento, aquellos que están en una posición sobresaliente, ellos precisamente se les ha entregado estas virtudes para que lleven justicia, paz a los pueblos, porque ellos deben juzgar a los afligidos del pueblo y salvar a todo aquel que está en estado de miseria, los menesterosos, y obrar de justicia de manera que los violentos, aquellos que viven en violencia, en maldad, pues sean quebrantados, sean corregidos. Cuando la palabra nos habla de quebrantar es deformar esa mala manera de vivir y ser entonces sacado nuevamente, un nuevo molde. Cuando el Señor quebranta, rompe ese molde, esa forma, para sacar un vaso nuevo, para armarlo nuevamente, para hacer algo mejor. Entonces, somos dichosos cuando el Señor nos quebranta, cuando el Señor nos rompe, nos quiebra, porque de esa manera en que estábamos funcionando no daba resultado, no era el mejor. Y el Señor, que es sabio y lleno de amor, pues nos da una mejor manera de poder servirle. Temerte han mientras dure el sol y la luna, por generación de generación. Mientras estemos en este mundo, mientras veamos los astros funcionar, el tiempo relativamente, pues todas las generaciones han de honrarlo y de respetarlo, pues él descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada y como el rocío que destila sobre la tierra. Es decir, su llegada, su presencia será de grata bendición, será de mucha ayuda, pues permitirá que en sus días florezca la justicia y la abundancia de pan, de paz, sea durante todo el día, hasta que no haya luna, pues dominará de mar a mar y desde el río hasta los cabos de la tierra, es decir, su dominio será total. Delante de él se postrarán los etíopes y sus enemigos lamerán la tierra. Todo esto que está haciéndose referencia el escritor de este salmo, volvemos a recordar, es alusivo a la gloria, a la majestad del reino del Mesías. Los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes, así como los reyes de Sheba y de Seba ofrecerán dones. Esto hace referencia al rey Mesías y, por supuesto, también a lo que experimentaría el reinado de Salomón, que fue conocido como el reinado de paz. Y todo esto que se hace aquí alusión, pues también se relaciona con lo experimentado, por supuesto, con el rey Salomón, porque se puede leer a través de la palabra que fue reconocido por otros reinos y honrado y dignificado por reyes de otras naciones. Arrodillarse han a él todos los reyes, de modo que le sirvan todas las gentes que saben de su presencia, de su existencia, pues él precisamente librará a los menesterosos, a todos aquellos que clamen y a los que no tuvieren otro a quien acudir, a quien buscarle socorro, pues allí tendrán la mano ayudadora del Rey que les permitirá ver la justicia, la paz y la verdad confirmadas en sus vidas. Pues el Señor tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, de modo que salvará las almas de los pobres. De todo engaño y de toda violencia Él suplirá y cubrirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa a sus ojos. Es decir, las almas, la sangre de aquellos pobres, menesterosos, menospreciados por la sociedad, serán de sumo valor a la presencia del Rey, y ellos vivirán y daránle pues oro de Seba y orarán por él continuamente y le bendecirán para que su reinado permanezca inamovible.
porque será echado un puño de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, y su fruto hará ruido como el Líbano. Así florecerá como la hierba, es decir, habrá en él, en su reinado, bendición, y habrá también abundancia, porque su nombre para siempre será, perpetuamente su nombre será mientras el sol dure, y benditas serán en él todas las gentes, y lo llamarán bienaventurado. Entonces, en esta parte de los últimos versículos, en los versículos 18 y 19, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, que solo hace maravillas. Precisamente el Señor ha llenado la tierra de sus maravillas, y bendito su nombre glorioso, que será para siempre, porque toda la tierra será llena de su gloria. Promesa hermosa. Acábanse, y aquí hace la alusión, que se acaban las oraciones de David, hijo de Isaí. En el último versículo nos hace referencia entonces que hasta aquí llega la oración de David. Entonces, este salmo escrito por David, haciendo referencia a Salomón, pero que a la vez recordemos que también representa el reinado del Mesías. Entonces podemos ver la armonía que hay, como es un salmo profético en el cual da el respaldo a la continuidad del hijo del rey, que sería Salomón, pero también a su descendiente, que sería el Mesías, que descendería también de la tribu de Judá, de la casa de David. Seguimos avanzando al Salmo 73. Salmo capítulo 73. Ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón. Mas yo casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay ataduras para su muerte. Antes su fortaleza está entera. No están ellos en el trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres. Por tanto, soberbia los corona. Cúbrense de vestido de violencia. Sus ojos están salidos de gruesos. Logran con creces los antojos del corazón. Soltáronse y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen en el cielo su boca, y su lengua pasea la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí, y aguas de lleno les son exprimidas. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, y empezaba mi castigo por las mañanas. Si dijera yo, discurriré de esa suerte, he aquí habría negado la nación de tus hijos. Pensaré, pues, para saber esto. Es a mis ojos duro trabajo, hasta que venido al santuario de Dios. Entenderé la postrimería de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados, cuán en un punto. Acabáronse, fenecieron con turbaciones, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás sus apariencias. Desanóse a la verdad mi corazón, y en mis riñones sentía punzadas. Mas yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Trabaste de mi mano derecha. Hazme guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen,
mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza, para contar todas tus obras. Bueno, cuando nosotros leíamos el Salmo 37, les hice la alusión de que tienen mucho parecido estos salmos, aunque el Salmo 73 no es inspiración del rey David. Este salmo está escrito por Asaf, así como los siguientes salmos que se leerán. Estamos aquí en la tercera subdivisión del libro de los Salmos, pues del Salmo 73 al 89 entra entonces varios escritores de salmos, entre esos pues Asaf. Y bueno, tenemos en este salmo que les voy a confesar, me encanta. Este salmo lo he leído tantas veces y he encontrado tanto refrigerio en él. He hallado un cuadro hermoso que me llena de esperanza y me llena de mucha, pero mucha fe en Dios. Estaba haciendo todo lo posible por memorizarlo también, porque de verdad es un salmo hermoso, hermoso, y de verdad que me conmueve. Este salmo escrito por Asaf detalla la tragedia de los malos y la bendición que tendrán todos los que confían en Dios. Y bueno, vamos a desglosar un poco este salmo porque realmente hay tanto. No sé si ustedes lo han detallado. Cuando nosotros leemos un salmo y es como cuando usted se pone en pie delante de un cuadro y lo contempla. Llega un momento en que varios trazos, varias líneas que usted no se había percatado, no había detallado, se les muestran y se abre como otra dimensión y es algo hermoso, maravilloso. Algo así me ha pasado con este salmo. En este salmo, Asaf reconoce la bondad de Dios para con su pueblo Israel y con todos aquellos que invocan su nombre, y por eso determina verdaderamente, ciertamente, sin duda alguna, bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón, a todos aquellos que han emblanquecido su corazón y han convertido su corazón en el altar a Dios, pues pueden degustar, saborear la bondad de Dios, todo lo bueno que emana de la presencia del Señor. Y por supuesto coloca a Israel, su herencia, su pueblo, su porción. Y aquellos que se han preocupado por tener su corazón limpio. Y hace entonces un contraste acá. Reconozco que Dios es bueno para su pueblo, para con su pueblo, para aquellos que andan en limpieza de corazón. Pero yo casi que se deslizaron mis pies. Por un poquito se resbalaron mis pasos. Miren esto, aquí la condición de él como humano, como aquellos que nos detenemos por un gran instante a ver la vida de los que obran maldad. Entonces él hace esta reflexión, con todo y que Dios es bueno con su pueblo y con los que son limpios de corazón, con todo y eso, casi se deslizaban mis pies. Por un poco resbalaban mis pasos, porque sentí envidia de los insensatos, de aquellos que hacen maldad. Sentí que no debían tener así esa vida tan próspera, porque los veía tan prosperados, aquellos impíos, los veían que no había en ellos atadura, que no había nada que los detuviera.
No había atadura para su muerte, hacían cuanto les parecía. Más bien su fortaleza estaba cada día más plena. Miren esto, cuando el hombre comienza a fijarse en el hombre, aún conociendo que Dios es bueno, nosotros podemos estar expuestos a caer, a resbalar, a deslizarnos, cuando nos fijamos en aquellos que obran maldad, que se empeñan en vivir injustamente, porque los vemos prósperos, los vemos sanos, los vemos llenos de vigor, los vemos frondosos, y que en ellos no hay trabajo humano. Miren cómo detalla Asaf este escrito, es tremendo para que nosotros reflexionemos. En ellos no hay trabajo humano, no tienen problemas, no son azotados con los otros hombres, no son corregidos, no viven una vida de dolor, de castigo, y por estar ellos tan ampliamente felices, están llenos de soberbia. Soberbia los corona, se creen grandes, se creen mejores, se cubren esos vestidos de violencia, se jactan de la grandeza que han alcanzado, y sus ojos están tan salidos de grueso porque ellos logran con intereses todos los antojos de su corazón. Son malos, no tienen trabajo humano, no son corregidos, tienen una corona de soberbia donde se han engrandecido sobre los otros hombres, y aparte la violencia es la que los ciñe a ellos. Todo lo que tienen en su antojo, en su haber, en su querer, lo logran con intereses, y soltáronse y hablan tanta maldad de hacer violencia, y hablan con altanería, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea por la tierra. Solamente hablan de las cosas del cielo, pero en realidad su vida la tienen disfrutando de la tierra. Y todo esto repercutía en el corazón de este salmista. Claro que siento que voy a resbalar, que voy a caer al ver este cuadro de injusticia, al ver estos hombres perversos, malvados, llenos de corona de soberbia, llenos de tanta violencia y tanta maldad, y verlos prosperar, y que todo lo que ellos quieren lograr, alcanzar, lo tienen con interés. Por eso su pueblo vuelve aquí y aguas de lleno les son exprimidas. Por eso ellos se sienten empoderados de la vitalidad de lo que tienen los pueblos. Aguas de lleno les son exprimidas. Miren todo lo que consiguen. Y ellos, con todo lo que han tenido, dicen y se expresan. ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en lo alto, hay algo. ¿Se sabe algo de Dios? No. Estos impíos no son turbados del mundo, alcanzaron las riquezas, tienen todo lo que a ellos se les antoja. Y entonces, después de haber posado la vista sobre aquellos cuyas mentes maquinan maldad y corazón hacen engaño, ellos han hecho dudar de la existencia de Dios con sus acciones y que no haya juicio para ellos. Entonces el salmista Asaf hace la conclusión: verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Aquí entonces vemos el resultado de ver la prosperidad de los malos y decir: verdaderamente el que yo tenga un corazón limpio y que mantenga mis manos en inocencia, ha sido en vano, porque yo sí he sido azotado todo el día, y desde muy temprano me comenzaban los castigos por la mañana. Desde mi mocedad, desde tiernito, he sido azotado.
si dijere yo, y si yo pensara, ¿verdad? Mejor voy a cambiar esta suerte, aquí. Si yo mejor digo, voy a cambiar esta suerte, no. Yo habría negado la nación de tus hijos si yo hiciera esto. Y dice entonces, pensaré pues para saber esto. Es a mis ojos duro trabajo. Todo esto que se presenta, este panorama de violencia que veo, para mis ojos es duro de soportar. Es difícil, no lo puedo tolerar. Y entonces entra el destello de esperanza. Lindo, hermoso. ¿Cuántos, verdad, han mirado hacia su juventud y han dicho, oye, yo me he cohibido de tantas cosas malas, me he cohibido del mundo, y soy azotado desde pequeño, he sido corregido, y estos impíos, estos malvados, viven prósperamente, alcanzan con intereses los deseos de su corazón. Pero qué hermoso, de verdad, cuando leemos a partir del versículo 17, cuando hace la más hermosa reflexión. Hasta que venido al santuario de Dios, entenderé la postrimería de ellos. Preciosos hermanos, todo lo que estaba viendo, todas las injusticias que estaban viendo, logró entender cuando se acercó a la casa de Dios, a la casa del Señor, al santuario, a ese lugar de remanso y de paz, de comunión con Dios. Y entendió cuando entonces el Señor le revela que ciertamente los ha puesto en deslizaderos y en asolamiento los hará caer. Es decir, ese gozo, ese disfrute que tienen los impíos, eso será momentáneo. Eso será un breve gusto o placer que tendrán, porque el Señor los ha dejado para asolarlos en un punto que van a terminar todas las cosas malas. Y será pues como el sueño de aquellos que despiertan. Así, Señor, cuando despertares, ellos menospreciarán sus apariencias, todas estas cosas, las cuales ellos se jactaban y tenían grande confianza, todo eso será como un sueño ya. Sencillamente el poquito que disfrutaron fue una brevedad. Todo esto ya pasará. Y dice en el versículo 21, desazonóse a la verdad mi corazón. No sentí el placer, el gusto de la vida. No lo sentía. Mis riñones sentían punzada, era algo que me hería. Y reconoce entonces su postura. Yo era ignorante. No entendía. Realmente no entendía. Era como una bestia cerca de ti, Señor, sin razonamiento. No entendía. Con todo y que yo no entendía esto, siempre estuve contigo, pues tú, Señor, trabaste de mi mano derecha, me sostuviste para que no resbalase, para que no cayera a causa de la impiedad de aquellos que ofenden tu nombre. Me has guiado según tu gran consejo, y fuera de ti, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Hasme guiado según tu consejo, y no solamente que me has guiado según tu maravilloso consejo, sino que después me vas a recibir en gloria. Miren esto, hermano, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el hombre, podemos resbalar, nuestros pasos pueden resbalar, pero qué lindo cuando usted en la casa de Dios, en el santuario, haya esas respuestas, esa grandeza que el Dios Todopoderoso revela a sus hijos. Es hermoso, hermano. Y hace la pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que usted pueda, Señor, fuera de ti no deseo nada, nada, nada. Mi carne y mi corazón desfallecen.
somos débiles, somos frágiles, nuestra humanidad es frágil. Pero qué hermoso cuando sabemos que la roca de mi corazón y mi porción es el Señor para siempre. Esa roca donde hemos fundado nuestra fe es el Señor. Es hermoso, de verdad. Yo no sé si te estoy logrando transmitir la hermosura de este cuadro que nos presenta Asaf. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos sentido lo que sintió este salmista? En vano he limpiado mi corazón. En vano. ¿Para qué me cohíbo de hacer cosas que placen hacer si los que hacen lo que no te gusta que hagan viven mejores que yo? Así ha pasado. Pero bendito sea el Señor que nos trajo a su santuario, a su lugar, y nos ha recordado cuál será el final de aquellos que impíamente viven y cuál será la recompensa de aquellos que prevalece y se han anclado en la roca que es la porción, que es su porción, que es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan del Señor perecerán. Eso es una realidad, hermano. Y lo recuerda el Salmo 73 en el versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. ¿Cuánto expuesto están? Son como aquel animalito que se aleja de la manada y se vuelve presa fácil para el terrible león feroz que desea devorar el alma del hombre. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Todo aquello que no sirve será echado fuera. Aquel que insiste en fornicar, en apartarse, en llenarse de inmundicia, nos dice el Salmo, serán cortados. Y el resumen hermoso y majestuoso al cual todo creyente, todo hijo de Dios debe llegar. Y en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Hermanos, qué hermosa conclusión, Señor, en cuanto a mí, lo que a mí me hace bien es acercarme a ti, no mirar la debilidad humana, no mirar aquello por lo cual perecerán, y poner a Dios en nuestra principal esperanza para contar todas tus obras. Es hermoso este salmo, es precioso, y les confieso, Dios me ha consolado tanto con este salmo, pero tanto, que de verdad, que esa sea nuestra conclusión, que cada día anhelemos acercarnos más a Dios y que Él sea nuestra fija esperanza para que sigamos contando, para que sigamos testificando de las obras que Él hace diariamente en nuestras vidas, y no solamente en nuestras vidas, sino en todo aquel que ha puesto a Dios por su esperanza. Acerquémonos más a Dios día a día, que sintamos ese arrullo de parte de Dios, ese cuidado, y que aunque veamos cosas que indignan nuestra vida, que podamos acercarnos al santuario de Dios para que Él nos dé y nos recuerde cuál será el final de los que persisten en pecar y en aquellos que han puesto su fe en la roca que es el Señor. Y esa porción, eso que llena nuestra alma, que sea Dios para siempre guiándolas, es sencillamente hermoso. Yo, en lo particular, disfruto mucho leer los salmos, y este salmo contempla una esperanza maravillosa y una realidad que no podemos negar. Muchas veces nos sentimos oprimidos y vemos a aquellos de los que se han ido, los vemos tan felices, tan prósperos, y publicando en las redes cuánto pecado y cuánta maldad, y ¡wow! Se gozan en sus deleites y pecados. Y a veces pensamos eso, en vano he limpiado mi corazón, porque sencillamente yo estoy procurando agradarte, Señor, y cuántas cosas terribles acechan mi vida. Pero bendito sea el Señor,
que nos ha mantenido en su casa y nos ha guardado para darnos esa hermosa, preciosa herencia, y que podamos entender que a quién tenemos nosotros en los cielos, al Dios creador, poderoso, majestuoso, y que nuestra boca pueda entender, nuestra mente, que fuera de Dios nada deseamos en la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Precioso. Me encanta este salmo, me deleito cada vez que lo leo, explicarlo, es wow, me encanta, de verdad que disfruto mucho estos salmos. Vamos entonces a seguir avanzando porque hay que aprovechar el tiempo. Tenemos entonces el Salmo 74, precioso salmo también de Asaf. Precioso salmo, escuchemos. Salmo capítulo 74. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué ha humeado tu furor contra las ovejas de tu dehesa? Acuérdate de la congregación que adquiriste de antiguo, cuando redimiste la vara de tu heredad, este monte de Sión donde has habitado. Levanta tus pies a los asolamientos eternos, a todo enemigo que ha hecho mal en el santuario. Tus enemigos han bramado en medio de tus sinagogas, han puesto sus divisas por señas. Cualquiera se hacía famoso según que había levantado el hacha sobre los gruesos maderos, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras, han puesto a fuego tus santuarios, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni con nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, el angustiador nos afrentará? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano y tu diestra? ¿Por qué las escondes dentro de tu seno? Empero Dios es mi rey ya de antiguo, el que obra saludes en medio de la tierra. Tú hendiste la mar con tu fortaleza, quebrantaste cabezas de ballenas en las aguas. Tú magullaste las cabezas del leviatán, dístelo por comida al pueblo de los desiertos. Tú abriste fuente y río, tú secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú aparejaste la luna y el sol. Tú estableciste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha dicho afrentas a Jehová, y que el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las bestias el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto, porque las tenebrosidades de la tierra llenas están de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Bueno, tenemos entonces ya el Salmo 74 y cuántas situaciones, ¿verdad? Leemos acá cómo esta apelación a Dios en contra de los opresores, cómo apela a Dios por las situaciones adversas que se están presentando. Por eso comienza este masquil, que es instrucciones, que es libro de guía. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué
ha humeado tu furor contra las ovejas de tu dehesa. ¿Por qué? Situaciones por las cuales se atraviesa congregacionalmente o en el pueblo y siente el abandono total de la presencia de Dios. Y le hace el recordatorio: Señor, acuérdate de tu congregación, acuérdate de la congregación que adquiriste de antiguo allá, cuando redimiste a tu pueblo con la vara de tu heredad. Recuerda ese monte de Sión donde tú has habitado. Y fíjense, no sé si han notado cómo esta manifestación que experimentó el pueblo de Israel en el monte Sinaí, en el monte, estas manifestaciones se recuerdan mucho en los salmos, la presencia de Dios palpable cuando le entregó a su pueblo las tablas del pacto, cuando sacó a Israel con brazo fuerte, con brazo extendido, mano fuerte, brazo extendido, con maravillas y prodigios. Es muy recordado, es muy notorio las proezas que el Señor realizó con su pueblo, pues Él permitió ver los enemigos de Israel humillados, castigados, y esto le daba a entender al pueblo de Israel la demostración del amor de Dios y del fiel cumplimiento de las promesas que Él le había otorgado a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces estos acontecimientos son muy recordados en los salmos, porque precisamente cuando recordamos las bondades de Dios, las maravillas que ha hecho con sus hijos, con su pueblo, pues eso despierta un grado de agradecimiento, despierta un sentir de pertenencia al pueblo. Y entonces ellos hacen alusión a estos grandes acontecimientos que han experimentado, refiriéndose a que tus enemigos pues han bramado allí en medio de tus sinagogas y han puesto sus divisas por señas. En este salmo expresa que Dios ha hecho proezas y que han determinado, pues han visto ahora ver el furor del Señor asomarse sobre su pueblo, y esto los ha hecho sentirse acongojados, tristes, y se han sentido pues que han puesto a fuego sus santuarios, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a la tierra. Fíjense que aquí se está haciendo referencia a lo que experimentó el pueblo después de la invasión de Nabucodonosor. Aquí se hace referencia a que este salmo, este masquil, fue escrito por los estudiantes de Asaf, es decir, las personas que conocieron a Asaf, porque revela situaciones que pasaron en el exilio, cuando hace referencia a las sinagogas. Recordemos algo, que las sinagogas son el resultado de la necesidad de un pueblo que necesitaba reunirse para estudiar la palabra de Dios, y eso lo hicieron eso se comenzó a implementar precisamente en Babilonia, porque no tenían el templo, y una vez que ellos van retornando, entonces comienzan a implementarlos en Israel, en lo que se conoce como Judá, porque fue la parte del sur la que se conservó. Entonces, en este salmo se hace referencia a cuántos instrumentos habían usado para destruir el lugar del Señor, es decir, Judá, Jerusalén, y cómo han puesto a fuego sus santuarios, han profanado el tabernáculo de tu nombre, y todo eso fue echado a tierra. Y ellos dijeron en su corazón, todo el ejército, pues destruyámoslos de una vez. Y han quemado todas las cosas, todo lo que Dios les había entregado a ellos. Claro, esto podemos entender que todo esto fue
parte de la sentencia que el Señor ya había pronunciado por boca de Moisés, cuando el pueblo se alejara de él, sirviera a otros dioses e hiciera cuantas abominaciones, pues él prometió que los sacaría de esa tierra y los esparciría por distintas naciones, pero que después él los volvería a recoger. Entonces, es notorio que cuando se hacen estos recordatorios, claro, se sienten dejados y abandonados, pero fue primero el pueblo de Dios quien abandonó a Dios. Y como resultado, como triste consecuencia, tenemos entonces el castigo inminente que el Señor traerá. Y esto, cuando nosotros leemos la historia bíblica sobre estas profecías que el Señor les dio a conocer por boca de sus profetas, a nosotros nos deben alertar, porque el Señor siempre ha enviado su voz del cielo a través de hombres y mujeres que dan a conocer el mensaje de Dios. Porque Dios es un Dios justo y alerta, e incluso no solamente al pueblo de Dios, porque Nínive era la capital de Asiria, y Nínive no era parte del pueblo de Dios. Sin embargo, Jehová determinó destruirla, pero allí también envió su voz a través del profeta Jonás, cuando le dijo, anda y diles que los voy a destruir dentro de 40 días. Entonces, eso nos da a entender la bondad de Dios que ha tenido para con su pueblo. ¿Y por qué? No solamente con Israel, con la humanidad. Dios siempre ha manifestado su voz, Dios siempre ha comunicado la grandeza de su misericordia, y qué hermoso es saborear la bondad de Dios a través del resultado de nuestro reconocimiento como pecador. Esto nos lleva a un estado de arrepentimiento, de vergüenza hacia lo que hemos hecho, porque eso es el resultado cuando el Espíritu de Dios nos redarguye, nosotros sentimos avergonzados con Dios, que lo hemos ofendido, que hemos fallado. Y Él nos da esa lucecita de reconocimiento para que nosotros podamos entender, Señor, hemos pecado, pero estoy dispuesto a apartarme de ese camino de maldad y a seguir tu camino de santidad. Entonces, eso es una obra maravillosa. El pueblo de Dios pecó y la justicia del Señor fue ejecutada. Entonces, cuando yo les digo, tenemos que reconocer, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos da la evidencia de que pueblos enteros, naciones han sido juzgadas por Dios, han recibido el castigo divino, entonces eso nos debe a nosotros dar cada día más fortaleza para saber que las promesas venideras también tendrán fiel cumplimiento. El Señor prometió que enviaría a su Hijo a través de una virgen y se llevó a cabo, que moriría y resucitaría y se cumplió, y regresará a esta tierra, pero no ya como un bebé que dependía del cuidado de sus padres y ya no montado en un pollino para que le demos la bienvenida. Ahora vendrá en un hermoso corcel blanco, en un hermoso y majestuoso caballo, como lo que Él es, el Rey de los Reyes y el Señor de todos los señores. Entonces, todas estas cosas que nosotros vamos leyendo a través de la historia deben de nosotros, en nosotros, hacer ese efecto de que nuestra esperanza cada día más está próxima a ser cumplida y que nuestra fe está cimentada en la palabra fiel de Dios que se ha cumplido, se cumple y seguirá cumpliéndose. Entonces, Él reconoce aquí que Dios es su Rey desde el antiguo y que Él ha obrado saludes en medio de la tierra, ha visto obrar la poderosa mano de Dios, pues Él ha hecho grandes obras en medio de su creación, en los mares, quebraste cabezas de ballenas en las aguas, ha hecho grandezas. El Leviatán hace referencia de este animal que se lo ha dado por comida a los pueblos en el desierto, y hace referencia a que el Señor abrió fuentes y ríos y que secó también ríos impetuosos. Tuyo es el día, oh Dios, también es la noche, el tiempo te pertenece a ti, porque tú preparaste la luna y el sol para hacer la diferencia entre la luz y la oscuridad, porque has establecido todos los términos de la tierra, todo, tanto las estaciones, el verano, el invierno, todo lo formaste.
Y acuérdate, le dice Señor al enemigo que ha hecho afrentas a ti. Acuérdate de ese pueblo insensato, pagano, que ha blasfemado tu nombre. No entregues a las bestias el alma de tu tórtola, aquellas, haciendo referencia a aquellos humildes, sencillos, que dependen de ti. No los vayas a entregar a las bestias, a las personas que no tienen razonamiento. No olvides, oh Dios, para siempre la congregación de tus afligidos. No lo eches a las espaldas. Recuerda ese pacto que has hecho y no vuelvas avergonzado a aquellos afligidos y abatidos, porque ellos precisamente son los que alabarán tu nombre. Y cierra entonces con los versículos diciéndole, Señor, levántate, aboga tu causa y acuérdate de cómo el insensato injuria cada día, pero no olvides las voces de tus enemigos, esos que se levantan contra ti continuamente, es decir, después de haber recibido un fuerte castigo por medio de estas naciones y eso, pues Señor, pero tú eres el que les darás a ellos el pago, pues tú harás que todas estas injurias y todas estas maldades sean entonces corregidas en tu nombre. Y así fue. Recordemos cómo Dios después pues se sustituye o sale este imperio, cae este imperio, y así sucesivamente el Señor va obrando justicia conforme a lo que ya había manifestado por boca de sus profetas. Así que estamos entonces contemplando la justicia y la verdad, lo que Dios hace y estará por hacer.